Buenas tardes. En esta presentación vamos a explicar el algoritmo RLS. Nuestro equipo está conformado por Manuel Zorro, Manuel Amezquita, César Marín, Laura Castellanos y Julián López. Primero, para definir qué es un algoritmo RLS, pues vamos a definir qué es un algoritmo en el procesamiento digital de señales. Entonces, un algoritmo es un conjunto de instrucciones y reglas que se utilizan para realizar una serie de operaciones matemáticas y lógicas en una señal digital. También nos sirven para transformar, analizar, filtrar, sintetizar o modificar señales digitales de diversas maneras. Los filtros adaptativos también es un concepto que vamos a abordar para hablar del algoritmo de RLS. Entonces, como sabemos, los filtros están diseñados para adaptarse a los sistemas conforme van cambiando. O sea, digamos, los sistemas varían en el tiempo y un filtro adaptativo lo que hace es que se va adaptando al sistema conforme pasa el tiempo. Estos deben tener unos parámetros estimados que se pueden hallar de dos formas, que es el procesado por bloques y el procedimiento de filtro adaptativo. Ya teniendo esto en cuenta, ahora sí podemos hablar de qué es el algoritmo de RLS. Eh, el algoritmo de RLS es el Recursive Least Squares, que es uno de los algoritmos que más se destaca en el campo de los filtros adaptativos, ya que su capacidad de adaptarse es muy rápida. Eh, Esto, pues, a medida que la señal cambia en sus características en el tiempo. También la definición más formal es que se usa para adaptar los coeficientes de un filtro FIR de orden n y que su principal característica distintiva es que se realiza la adaptación de los coeficientes del filtro minimizando la suma de un error cuadrático acumulado utilizando una función de ponderación exponencial decreciente hacia el pasado. ¿Qué quiere decir todo esto? El RLS es un filtro que, digámoslo así, pues es inteligente, ya que puede aprender y ajustarse automáticamente a medida que la señal cambia. O sea, es decir, que cada vez que el filtro hace un trabajo y se genera un error, el RLS aprende el error y lo corrige. Por eso definimos anteriormente un filtro adaptativo, que es que el filtro se va adaptando a medida que va pasando el tiempo. Esto el filtro lo hace mirando los errores pasados y dándole más importancia a los errores más recientes. Esto hace que este filtro sea muy bueno para adaptarse a señales que cambian en el tiempo. Como le decíamos anteriormente, a medida que la señal va cambiando, el algoritmo de RLS se va adaptando a los requerimientos, a las características de la señal. Por eso es uno de los mejores algoritmos que más se destacan en los filtros adaptativos. Continuando con el tema, tenemos las características del algoritmo RLS. Una de sus características es que el algoritmo es recursivo, lo que significa que pues va actualizando sus estimaciones de parámetros cada paso de manera incremental, utilizando previamente la información de la señal de entrada y la señal de la señal actual. Otra característica es de que pues, de los objetivos principales del algoritmo es estimar los parámetros de un sistema en función de su señal de entrada y su señal de salida. Otra característica es del alto costo computacional que este exige dependiendo de los parámetros del sistema que vayamos a analizar. Pues esto quiere decir que pues dependiendo de la complejidad va a consumir más recursos del procesador o menos, por lo que toca tener desde el inicio un buen computador para que no se demore mucho tiempo y no haya básicamente que no se pete el sistema. Eh, Otra característica es la capacidad
para adaptarse a cambios del mismo sistema durante el tiempo que va corriendo el algoritmo. Y la otra es que requiere un almacenamiento para ir guardando esos datos que va arrojando de salida y de entrada. Las ventajas del algoritmo RLS. La primera, permite hacer operaciones más avanzadas que el mínimo cuadrado solo presentando un aumento pequeño en la complejidad matemática. El filtro de Kalman proporciona más versatilidad a su empleo y por tanto el ámbito de su aplicación es mayor. Su capacidad recursiva iterativa, con la cual con muy pocas iteraciones disminuye rápidamente el error cuadrático. La cuarta es que el algoritmo RLS presenta una mayor complejidad matemática que el algoritmo LMS. Esto se verá más sencillo cuando se realice el programa en MATLAB con un ejemplo, ya que muchas de estas operaciones matemáticas son las mismas del algoritmo LMS. Además de esto, este método es muy útil para resolver problemas que utilizan algoritmos con mínimo cuadrado recursivo hasta de segundo orden, lo cual es muy práctico para determinados fragmentos. Una ventaja de utilizar valores con algoritmos RLS es que nos permitirá utilizar modelos lineales, ya que el algoritmo RLS posee una parte lineal, aunque no por completo como el LMS. Esto es muy útil en telecomunicaciones ya que permite predecir la señal hasta cierto punto. Para depuración de señales, permitir el paso de señales deseadas y eliminación del ruido es para lo que se utiliza este algoritmo. Finalmente, el algoritmo RLS tiene una parte de búsqueda y otra parte predictiva dentro del mismo. Sin embargo, también debemos tener claro que existen tres desventajas importantes. La primera es que, al no ser lineal, siempre no posee la robustez que posee el LMS para encontrar siempre la convergencia que tiene el LMS. La segunda, que este algoritmo posee factores de control como lambda, delta y vector p de control que aumenta la complejidad matemática. Y finalmente debemos decir que los algoritmos RLS tienen la desventaja que internamente producen un ruido aproximadamente del 3 al 10%, sin contar otros ruidos externos. Como ejemplo, vamos a implementar un filtro adaptativo utilizando el algoritmo de mínimos cuadrados medios para adaptar los coeficientes de un filtro FIR a una señal de referencia. Vamos a seguir los siguientes: configuración donde tenemos una salida deseada y una entrada de referencia. La entrada de referencia entra al filtro FIR y entra a comparar con la señal deseada, donde va a calcular un error. Dependiendo del error, se va a modificar los coeficientes del filtro para que la onda de la salida del filtro FIR se parezca lo más posible a la señal deseada. Si el error es muy grande, la modificación de los coeficientes es grande. Si el error es pequeño, la modificación de los coeficientes será pequeña. Los pasos para el filtro adaptativo va a ser: primero, se va a calcular la convolución de la entrada con el filtro. Esto será la señal de entrada XN por el filtro H. Segundo, se calcula el error. Esto va a ser igual a la señal de salida menos la señal de referencia por la convolución del filtro FIR. Y tercero, se va a modificar los coeficientes del filtro FIR con Hn más 1 igual a Hn más una constante K por el error, donde K es una constante la cual calcularemos como se muestra en la imagen. Bien, realizaremos el código en Python, donde definiremos una señal de 60 muestras. A continuación generamos nuestra señal de referencia X. Asimismo también crearemos nuestra señal de salida deseada. Esta señal es 10 veces más grande de la referencia y cuenta con un desfase respecto a esta también. Como se puede ver en la primera imagen, creamos nuestro filtro FIR H de orden 3 y coeficientes 1 con la función np_ones y donde como parámetros le ponemos estas variables. Después creamos una matriz llamada matcom llena de ceros, donde va a guardar los
los datos de la convolución. Asimismo, también generamos la matriz de identidad para después hacer los cálculos de la K. Y por último, creamos nuestras variables de error y salida del filtro. Comenzamos a iterar hasta 50 muestras, comenzando desde P más 1. Realizamos la convolución de nuestro filtro FIR con la entrada, lo cual nos dará una salida del filtro y posteriormente a esto calcularemos el error. Pasamos a calcular nuestro K para de esta forma ir variando los coeficientes del filtro. Y por otro lado, procedemos a variar los coeficientes. Realicemos la gráfica de nuestro filtro adaptativo mediante el algoritmo de RLS, comparando las señales de referencia, la deseada que es nuestra entrada, la señal de salida del filtro adaptativo y el error. Como se puede ver en la gráfica, al momento de comenzar a funcionar el filtro adaptativo, el error era bastante grande, por lo que el algoritmo RLS fue variando los coeficientes del filtro FIR para que la señal de referencia se parezca lo más posible a la señal de entrada deseada. Esto hace que a su vez que el error disminuya hasta ser prácticamente cero.